Los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá se unen para demandar al gobierno mexicano y echar para atrás la soberanía energética de nuestro país. ¿Quieres saber cómo les puso un alto el presidente Andrés Manuel? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, de nueva cuenta la Casa Blanca, Washington y los Estados Unidos vuelven a atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. A una semana de su visita en Washington, el presidente Andrés Manuel ha dicho que se han tenido excelentes relaciones con el gobierno de Joe Biden. Sin embargo, ahora quieren lanzar un ataque de nueva cuenta en contra de la soberanía energética de nuestro país. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que los intentos de Joe Biden estarían amenazando la industria eléctrica y la independencia de México a abastecer su propia electricidad. Como bien sabemos, el día de hoy la Casa Blanca ha anunciado justamente que buscará resolver la disputa sobre las políticas energéticas impuestas por el presidente Andrés Manuel. Todo esto por medio de un tipo de consulta bajo el acuerdo comercial del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Todo esto de acuerdo a un comunicado de la oficina del representante comercial de los Estados Unidos. Ciudadanos, esto es verdaderamente importante. Los Estados Unidos están alegando que las empresas estadounidenses no están obteniendo un trato justo en México en lo que respecta referente a la electricidad. Sabemos que el presidente Andrés Manuel propuso una reforma a la industria eléctrica ante la Suprema Corte de Justicia y esta fue aprobada por la mayoría del pleno, que si bien sabemos también se vio sumada a la nacionalización del litio en todo nuestro país. Por supuesto, esas medidas también controlan el sistema de autoabasto que tienen las empresas, es decir, que si ellas mismas entre comillas generan electricidad, pues claramente recibirían a cambio no solamente subsidios, sino que como tal una tarifa preferencial ante la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel ha planteado durante años que esos contratos son meramente desventajosos ante México. Nosotros terminamos pagando los remanentes que esas empresas vienen a ahorrarse aquí en México. Sin embargo, ya sabemos que las presiones de Washington son bastante fuertes. Sabemos que diferentes legisladores, empresarios y políticos de ultraderecha han presionado también como la cúpula republicana de los Estados Unidos para poder hacerle frente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que esto es un paso verdaderamente hipócrita por parte del presidente Joe Biden, que si bien sabemos jamás le externó ninguna queja al presidente Andrés Manuel en su visita a Washington. Sin embargo, por medio de la representante del comercio de los Estados Unidos, Katherine Tai, quien fuera un equivalente a la secretaria de Energía, pues escribía lo siguiente en su cuenta de Twitter, y cito: "Tenemos serias preocupaciones sobre las políticas energéticas de México y su congruencia con los compromisos bajo el Tratado de Libre Comercio. Hemos intentado trabajar con el gobierno de México para atender estas preocupaciones. Desafortunadamente, las compañías de Estados Unidos continúan enfrentando un trato injusto en México". Ciudadanos, no cabe duda que este es un mensaje verdaderamente hipócrita. Katherine Tai está alegando que las empresas estadounidenses tienen un trato injusto en México, cuando recordamos que por años esas empresas estuvieron llenándose los bolsillos a costas de este esquema de autoabasto, entre otros contratos leoninos que recibieron por parte de los gobiernos neoliberales. En su caso, ellos son los que han tratado injustamente a los mexicanos durante sexenios. Sin embargo, la cosa no ha terminado ahí. Como tal, el gobierno de Canadá y de los Estados Unidos ya se pusieron de acuerdo y como tal van a ir juntos y con todo en contra del gobierno mexicano. Se ha confirmado
confirmado que el gobierno de Canadá también se lanzará con sus propias consultas en contra de México. Todo esto haciendo alusión a las mismas políticas energéticas que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador. La ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Engh, aseveraba lo siguiente, y cito: "Estamos de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos en que las políticas son inconsistentes con las obligaciones de México en el Tratado de Libre Comercio", y continuaba: "Nos estamos uniendo a los Estados Unidos en toma de medidas mediante el lanzamiento de nuestras propias consultas en el Tratado de Libre Comercio para abordar estas preocupaciones al tiempo que apoyamos a los Estados Unidos". Ciudadanos, aquí es donde la hipocresía se vuelve doble. Canadá y los Estados Unidos, dos países que han saqueado a México durante sexenios, ahora se sienten preocupadas porque México quiere establecer su propia soberanía energética, es decir, no depender de absolutamente ningún país para abastecer todas las necesidades energéticas del 100% de todos los mexicanos. Eso incluye las empresas americanas que, por supuesto, están verdaderamente nerviosas porque, claro, ya no les permiten robar y, por supuesto, ya no les permiten hacer lo que quieran en México, en todo nuestro territorio. Sin embargo, se les olvida que tener un tratado de libre comercio no estipula que México sea un país que esté subordinado a Canadá y a los Estados Unidos, sino que como tal, inclusive en las mismas cláusulas del tratado se establece que México tiene total derecho de hacer lo que quiera con todo su sector energético. Eso incluye la aprobación de diferentes leyes que le permitan tener control absoluto acerca de todo este sector. Eso es lo que se les olvida. Estos dos países están queriéndose salir por la tangente. Por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera ya les puso un alto y, por supuesto, desestimó todas sus preocupaciones. Además, dejó bien en claro que ni Estados Unidos ni Canadá vendrán aquí a poner sus reglas a México, un país que han saqueado por años y por sexenios. Pero no ahora, apenas vamos a terminar con esto de que nos van a llamar a cuentas, ¿no? Para que expliquemos la política energética de nuestro país, que nos tiene muy preocupados. A ver si consigues a mi paisano Chicoche y ponemos esa de, uy, qué miedo. Hay la preocupación política porque van a haber elecciones y la política de siempre, por eso hablamos que sin arrojo no hay porvenir, hay que transformar, no se pueden enfrentar las crisis con conservadurismos, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Claro que los conservadores de Estados Unidos que están en contra de la política migratoria, con su xenofobia, son unos hipócritas, porque además muchos de ellos provienen de familias migrantes. Pero si se le va a estar pidiendo opinión al senador Menéndez o al senador Rubio o a Ted Cruz, ¿o qué van a decir los del New York Times? ¿Qué van a decir los del Wall Street Journal? Es como si aquí yo estoy pendiente de lo que diga Junco en el Reforma y sus articulistas. Escala Estados Unidos, sí. Reclamo. ¿Saben? También para información, que hemos mantenido una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Ahora que fuimos, se llevó a cabo una reunión conjunta de empresarios mexicanos con estadounidenses. No hubo ningún reclamo. Están invirtiendo en México. Hemos llegado a acuerdos y no hay ningún problema. Pero no hay en los empresarios estadounidenses ninguna inquietud. Tenemos diferencias por lo de Cálica, allá en Quintana Roo. Y Talos. Y con Talos. Sí. Esa es la única empresa petrolera con la que tenemos diferencias, porque ellos no han querido aceptar el que Pemex tiene más petróleo que ellos, y de acuerdo a la ley, si en un yacimiento una empresa predomina, esa empresa tiene que operar la explotación del campo petrolero, y ellos quieren, siendo minoritarios, tener la operación, y eso no se puede, es ilegal. Entonces todo eso se va a aclarar en su momento. Entonces vamos a recibir
la propuesta, se va a analizar, esto lo tiene que ver la Secretaría de Economía, no hay ningún problema de nada, todo lo que estamos haciendo en materia de energética es de conformidad con la Constitución, con nuestras leyes. Les molestó muchísimo lo de la ley eléctrica, sobre todo la resolución de la Corte, porque ellos pensaban que en el Poder Judicial se iban a revertir medidas como lo del autoabasto, y la Corte decide que el autoabasto es un fraude legal. Ya parece que el gobierno de Estados Unidos va a exponerse a que nosotros les contestemos que están apoyando a corruptos. Claro, en el caso de que fuese así, claro que lo haríamos. Le mandaría yo una carta al presidente Biden. Claro, decir, oiga, usted está de acuerdo que pague más por la luz, proporcionalmente hablando, una familia mexicana que lo que paga una empresa como Oxxo. ¿Eso es lo que ustedes están defendiendo? Claro que ni está pensando el presidente Biden en eso. Este es un asunto de estos intereses ultra conservadores, acostumbrados a saquear, a robar. Esto es hechura del presidente del Consejo de Iberdrola, que estaban acostumbrados a saquear y eran los dueños, o se sentían los dueños del país. Pero eso ya cambió. Pero si ustedes se dan un tiempo, no mucho, y revisan los mensajes de este grupo, ayer era fiesta nacional para ellos, era euforia. Ahora sí. Y hablan hasta de un panel, ya todo, Sí, ya. Como que ya pasamos a la segunda etapa, que es un panel. Cuando es una consulta. Una consulta, nada más. Y ya les vamos a contestar puntualmente. Incluso lo vamos a hacer público, aquí, una vez que lo tengamos. Cuando notifiquen, cuando son 75 días. Tenemos ese tiempo. ¿75 días? Sí. Pues que estamos actuando de conformidad con el interés público, defendiendo al pueblo de México en contra de empresas voraces acostumbrados a robar. Y que no se está discriminando. Entre otras cosas, y presentar las pruebas, la resolución de la Corte. Pero el discurso de las energías limpias para hacer negocios sucios ya no funciona. ¿Qué es esto? Y pues sí, ciudadanos, así como dice el presidente de la nación, no hay de qué preocuparse, no hay nada que resaltar. Los Estados Unidos no van a poner sus reglas en México, tampoco el país de Canadá. Sabemos que inclusive se han servido con la cuchara grande en lo que respecta a las licitaciones mineras, que Canadá tiene más del 80% de estas licitaciones y han explotado miles y millones de hectáreas en México gracias a estos contratos leoninos. Todo esto pagando migajas de impuestos y de paso devastando todos los ecosistemas a los cuales han explotado. De los Estados Unidos se pueden hablar muchísimos casos. Sin embargo, estos esquemas de autoabasto, claro que son una modalidad que ellos utilizan o utilizaban para llenarse los bolsillos, para terminar pagando menos de lo que consumían, de lo que les correspondía en impuestos. Ciudadanos, esa es la misma narrativa que ha querido impulsar la ultraderecha en Estados Unidos y también en México. Sabemos que desde nuestro país están más del lado de estos países que del propio México, tal y como lo hace el líder de Va por México, Marco Cortés, este verdadero miserable, el cual escribía lo siguiente en su cuenta de Twitter a favor de las demandas en contra de México, y cito: da vergüenza internacional otra vez la respuesta de Andrés Manuel López Obrador ante la controversia de los Estados Unidos y Canadá para activar paneles de solución para las violaciones del Tratado de Libre Comercio.
negocio en el sector energético de México. Todo esto nos cuesta muchos empleos, inversiones y prestigio a los mexicanos. Ciudadanos, esa es la narrativa que por supuesto se duplica en México. Los ultraderechistas quieren ver al presidente Andrés Manuel abajo y por supuesto quieren que sigamos solventando todos sus negocios multimillonarios a las aras de todos los mexicanos. Sin embargo, ya de antemano estas dos naciones han amenazado a nuestro país de interponer aranceles si es que no se llega a un acuerdo entre los tres países, sobre todo en contra de México. Es decir, si México no dobla el brazo, le doblarán el otro brazo y también las piernas. Es decir, siempre perdemos. Al final, estos personajes, estas naciones hegemónicas siempre quieren hacer su santa voluntad. Ciudadanos, aquí está una piedra fundamental de la relación entre México y Estados Unidos. Por una parte, México se quiere desafanar de estos países a nivel energético, tener su propia soberanía a nivel de hidrocarburos y por supuesto a nivel energético. Sin embargo, pareciera que estos países, además de no querer soltar el hueso, el dinero, tampoco quieren soltar a México y a los mexicanos y quieren seguir sirviéndose con la cuchara grande a costas de todos nosotros. Sin embargo, quedemos muy atentos en los próximos días, semanas y meses de lo que se resuelve en estos tribunales internacionales referente a estas preocupaciones que tienen estos países, Canadá y los Estados Unidos. ¿Será que no hay un trato igualitario entre los tres países? Esa es una realidad, un secreto a voces que por supuesto el presidente Andrés Manuel está desestimando y claro, estará tratando a la brevedad a través de la Secretaría de Energía y por supuesto a través de la Secretaría de Economía. Será Rocío Nale y Tatiana Cloutier las cuales estén en punta de lanza para poder hacerle frente a estos golpes blandos que están queriendo realizar nuestros vecinos del norte, estos verdaderos carroñeros. Sabemos que se vienen las elecciones intermedias en los Estados Unidos y por supuesto van a utilizar esto para poder ganar muchísimos votos. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel está bastante avispado a nivel político y ya sabe cuáles son sus intenciones. Por lo mientras no se mueve nada. México va para la soberanía energética. Paso a pasito vamos firmes hacia un México independiente, hacia un México que ya no es subordinado. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen estos ataques provenientes de nuestros vecinos del norte referente a nuestra soberanía energética, impidiendo que la obtengamos y por supuesto parando nuestro desarrollo? ¿Ustedes creen que el presidente Andrés Manuel salga avante? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema le estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!